Ahora sí, démosle chance de respirar al Teams hasta que dé el anuncio de que sí está grabando. Listo. Ve, sí, es decir, sí a ambas cosas, porque vos primero estás suponiendo en la pregunta que, vamos a ver, que hay que determinar a todo el grupo de usuarios. Después me preguntabas que si hay que hacerlo de una sola persona. La respuesta sería sí a ambas cosas, porque en el procedimiento lo que nosotros hacemos es caracterizar primero a todo el grupo de usuarios. ¿Ok? Ahora, el tema es el siguiente, cuando uno va a diseñar y está pensando en un grupo de usuarios, cuesta mucho sentir, cuesta mucho ponerse en sus zapatos porque no son un alguien, me explico, son un montón de gente. Ok, profe. Entonces, por ese motivo, parte del procedimiento es agarrar las características del conjunto de usuarios, unirlas todas en un solo mapa y diseñar una persona que contiene todas las características del grupo de usuarios, o la mayoría que sean lo suficientemente consistentes. Sí, porque yo lo que vi en el ejemplo, bueno, sí vi su video y creo, decías como algo muy parecido, que sí había como que tomar en cuenta todos los usuarios, que es como un grupo, o sea, una masa de personas, y después ya en el ejemplo vi que se están enfocando como en amas de casa y así, porque lo que se hablaba Ah, era de Mr. Músculo, entonces eso fue como que me enredé. Entonces, sí, digamos, en ese caso que uno está estudiando X artículo, lo que hago es como hacerle el mapa de empatía, ¿verdad? ajá. Ajá, a una persona en específica que me ayude a responder las preguntas, digamos. No tiene que ser a muchas personas. O sea, es un mapa de empatía como por persona. Sí, exactamente. Un mapa de empatía por grupo de usuarios. Eh, Ve, este tema de que está el ama de casa dentro de Mr. Músculo. Vos estuviste en el webinar que hicimos para explorar esto, para explorar los posibles usuarios que podíamos tener que estaban relacionados con nuestro dispensador de jabón. No, profe, yo no estuve, ¿No? pero no. ¿No viste el video? No, profe, tampoco lo he logrado ver. Bueno, digamos, ahí es que tal vez ahí es donde radica tu duda. En el procedimiento, en lo que hicimos en el webinar, pues pusimos papelitos de todos aquellos que pensábamos que eran de posibles usuarios del producto. Entonces aparecieron algunos nombres que pertenecían al sector salud, digamos médicos, enfermeros, dentistas, ¿verdad? También aparecieron algunas personas que son similares porque tienen, por decirte algo, la relación familiar. Entonces de repente era como niños, como mamás, como profes, etc. Entonces los grupos de usuarios siempre quedan integrados de todas formas como por una diversidad de gente. ¿Ok? Lo que los une como usuarios es que tienen una necesidad similar por la cual utilizan el jabón. ¿Ya? Ok, Entonces, profe, sí. ahí, entonces, por ejemplo, en el caso de Mr. Músculo, podríamos tener amas de casa, podríamos tener personas solteras, hombres, mujeres que viven solteros y lo van a necesitar, podríamos tener, ¿cómo se llama? Personas que lo llevan a su lugar de trabajo porque en el trabajo no les proveen el jabón, entonces lo compran para poder lavar sus trastos. ¿Ves? Entonces, este grupo, todos tienen una necesidad similar, ocupan lavar los platos, ¿verdad? Después de comer para que esté limpio y ordenado y todo esto. No hay una necesidad muy diferente de la que tiene el chavalo que la lleva a su empleo, ¿verdad? Y está en la cocina del empleo, de la que tiene el ama de casa. Tal vez la única diferencia es el volumen que lavan, porque el ama de casa va a lavar un montón de trastos y el chavalo probablemente solo el que él lleva, ¿verdad? El que él utiliza. Fuera de eso, como que las necesidades son las mismas. Entonces, ahí viene el tema de, dentro del grupo grandote de usuarios, que es un poco diverso, ¿cuál de todos estos me representa mejor al grupo? Y es el que yo selecciono como persona, por así decirlo. A eso se le llama denominar o ubicar el arquetipo del conjunto. El arquetipo es un modelo de comportamiento. Ahora ve, si tenemos el caso de Mr. Músculo y yo te cuento que vamos a ver que la persona es supongamos que es un empleado público, entender su relación con el producto, su relación con el Mr. Músculo. No, no hay. Ahora ve, Ujú. no es evidente. Ese es el punto, no es evidente. ¿Por qué motivo? Porque el arquetipo de empleado público tiene otras connotaciones. Si estuviéramos pensando como en mejorar un servicio, entonces probablemente ahí uno sí entiende la relación del chavalo, del arquetipo, con el trabajo o con el proyecto. Ahora, si yo te digo que el ama de casa forma parte de las personas para el estudio del jabón Mr. Músculo, le encontrás relación. Sí, sí, claro. Tiene ¿Ves? mucho más relación.
Exacto. Entonces, nota que el arquetipo te está dando mucha información extra con solo su nombre, porque los arquetipos definen precisamente modelos de comportamiento. Al describir modelos de comportamiento, entonces hay una gran cantidad de información, además de su nombre, que está contenida en la palabra que lo representa. ¿Ves? Entonces, dentro del procedimiento, cuando se va a diseñar a la persona, se busca dentro del conjunto aquellas que tengan mayor capacidad para representar el grupo entero porque son más fáciles de comunicar, porque desde el nombre de su arquetipo eh, le indican a otros de qué se trata el proyecto y cuál es su relación con el producto. Entonces, por ejemplo, dentro de este grupo que yo hablaba de familias relacionadas con el jabón que nosotros estamos, ¿cómo se llama? Estamos estudiando, relacionadas con nuestro jabón Lysol. Si tenemos un grupo que comprende familias, padres, madres y supongamos profesores, ¿cuál de todos ellos serviría para denominar mejor al grupo completo? La familia. Probablemente familia. ¿Ok? Entonces, familia sí necesita como una puntualización. Entonces puede ser la cabeza de familia. Y la cabeza de familia podría ser mamá o papá, por ejemplo. ¿Comprendes? Sí, claro. Entonces, el nombre del arquetipo podría llamarse la cabeza de la familia. Y la persona que lo representa podría ser, por decirte algo, Juan Pérez, que es padre de familia, padre soltero tal vez, ¿verdad? O podría ser Mariana López. Mariana López es una mamá pollito que procura, o sea, que entró en crisis con todo esto de la pandemia y hace que sus hijos y su esposo se laven sus manos a cada rato. Ahora, ¿por qué en este momento estoy exagerando un poco el arquetipo? Porque siempre cuando estamos diseñando a la persona, perdón, buscamos llevarla hacia el extremo. Porque si llevamos el diseño de la persona hacia las actitudes más extremas, hacia los que son más quisquillosos, podemos satisfacer fácilmente todos los que están por debajo. ¿Comprendes? Si yo procuro satisfacer las necesidades de quien es más delicado, Se y logra como conocer más sobre el artículo, digamos, y eso, sobre la relación que hay del usuario con el artículo. exactamente, exactamente. Y no solo eso, sino que todos los que están por debajo de ese nivel de delicadeza ya están satisfechos de fijo. ¿Me comprendes o te amplío el ejemplo? No, profe, de acuerdo, súper bien, más bien gracias. Perfecto, con mucho gusto. Entonces, por eso es que lo hacemos de esta forma. La persona no es un alguien que existe ni estamos pretendiendo esto. La persona es un alguien que es como un estandarte, es el representante del grupo completo, resume todas las características del grupo completo, pero es para que cuando yo esté diseñando, sienta en todo momento que estoy diseñando para alguien, no para un grupo, no para una masa, no para un constructo, sino para una persona que sí existe. Perfecto, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Ahora sí, chicos, todos los que llegaron en este ratito, ¿cómo están? Hola, ¿todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Profe. Pura vida. Con mucho calor hoy día. En esta época del año el sol pega directo en el ventanal de mi oficina. Entonces se pone muy caliente por las tardes. Vean, el objetivo del día de hoy es hablar, por supuesto, de la tarea, conocer cómo les ha ido con el mapa de empatía, si se han topado con alguna dificultad. Entre esto, que me cuenten si los materiales les han sido útiles, si están claros, si les quedan dudas con respecto a ese tema y que hablemos también de la siguiente tarea porque si mal no recuerdo se entrega esta semana. Entonces, para que procedamos a hacer una explicación y encuadre del storyboard, que es la técnica que vamos a utilizar para realizar el análisis de uso del producto. Profe, Sí, yo tengo una señorita. consulta con la entrega de esta tarea, la fecha. Es que dice que se aplaza hasta el 15 de agosto. Sí, exacto. Ve, Ok, normalmente sí. nuestras tareas van a ser como el deadline va a ser viernes, el deadline oficial, pero la verdad, yo no las voy a calificar sábado. Yo los sábados sí califico cosas, pero de otro curso. Siendo que yo no las voy a tocar sábado ni domingo, no veo ningún problema en que si ustedes no la han terminado, pueden fortalecerla o necesitan un poco más de tiempo, la entreguen hasta el domingo. Ok, profe.
Entonces, un poco la intención es que cuenten con los 7 días naturales de la semana para poder realizar la tarea como sería lo normal en un curso presencial. Profe, disculpe. ¿Sí? Es digamos, la fecha, la hora límite es domingo, ¿hasta qué hora? Si no me equivoco, el sistema me deja hasta faltando un cuarto para las 12, es decir, en el transcurso del Ok, día. Ahora ve, Valeria, si se les presenta algún problema para subirla, porque de repente podría pasar que el TEC Digital se sature a esa hora, ¿verdad? Que haya muchos profes que pusimos esa misma fecha límite, pues lo que hacen es subirlo al Teams. Aquí en Teams tenemos la sección de archivos, abren una carpeta con el nombre del proyecto y lo ponen ahí. Yo igual, o sea, para mí es válida la entrega porque está dentro del rango de tiempo correcto, nada más que el TEC Digital no sirvió, entonces utilizamos el plan B que es subirla a Teams, ¿ok? E igual está entregada sin ningún problema. ok, perfecto, gracias. Ok, con gusto. Escucharon todos, chicos, esa parte. Digamos, si se les presenta problemas para subirlo al Tech Digital, que esas cosas pueden pasar, la suben a Teams y ya todo bien, no hay ningún problema. No me la envíen por correo porque por el volumen de correos que están llegando después de toda esta época de pandemia es difícil encontrarlos a veces. Si lo dejan aquí en Teams son súper fáciles de ubicar. Además, todos tenemos acceso a la plataforma. Tengo, vamos a ver, un par de manos levantadas. Primero la de Nicolás. Buenas, profe. Buenas, Era una preguntilla rápida. decime. Para la parte del storyboard, si yo hago recopilación de datos para, no sé, 2 usuarios, ¿debería ser un storyboard por cada usuario? No, no. Lo que hacemos es compararlo para poder definir los pasos del proceso de uso. Ok, perfecto. El storyboard es la herramienta que estamos utilizando en realidad para sintetizar los resultados obtenidos con las diferentes observaciones que estamos realizando. Entonces, la idea no es que tengas un storyboard por usuario, sino más bien que a través de esto vos digas, mira qué interesante, este hizo tal paso intermedio entre estas dos cosas, mientras que estas dos personas no lo hicieron. Y parece que ese paso intermedio puede agregar información útil, entonces hay que integrarlo dentro del storyboard a pesar de que solo una persona lo hizo. ¿Okay? Oh, ok, O ok, podría ok. ser que te suceda lo opuesto, como que de repente digas, mira qué interesante, este se brincó un salto y más bien lo hizo más fácil. Entonces, eso es algo que también sirve, digamos, como información útil para poder ver el proceso de uso desde la perspectiva diferente, digamos, que tendrían otras personas. Y también se registraría dentro del storyboard ese comentario de que existieron usuarios que no hicieron este paso y que a pesar de eso lograron bien la tarea. Ujú. Ok, ok. Perfecto, ¿Ok? profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ahora tengo a José Miguel. Muchas gracias, profe. Con gusto. Son un par de preguntillas por ahora respecto más que nada como al formato de entrega. Ajá. La primera era que si la redacción es solo en tercera persona, como un informe técnico, digamos, o se vale primera persona. No, va en tercera persona porque es un informe técnico. Ok, ok. Ok, Y la, perdón. permiso para contextualizar. Uno de los motivos por los cuales se los pido en tercera persona es porque cuando uno redacta en primera persona tiende a meter más juicios de valor. Me explico, como a transcribir los propios pensamientos. Comete más errores en ese sentido que cuando se hace en tercera persona, porque cuando uno lo hace en tercera persona siente que es impersonal el asunto. Por tanto, que hay que justificarlo un poquito más. Entonces, desde el estilo les va ayudando mucho a mantener las características del estilo del pensamiento crítico. Ujú, ok, ok. Muchas gracias, profe. La Vamos. otra consulta era en el apartado, creo que es en el subapartado 3, digamos como que está el Ajá, 2.3 y 3.3, que pide definir la técnica o el instrumento. ajá, sí. No es necesario poner como una definición formal, por ejemplo, para la de la semana pasada, que era observación, hay que poner una definición formal de qué es la observación. No, O, más bien, ve, en ese caso ya sabemos, vamos a ver. No, no es tan, bueno, sí, sí es definir qué es observación, pero además de definir qué es una observación, qué instrumento utilizaste dentro de la observación, porque uno no va y ve y ya está, sino que antes preparas un guión o preparas algo que es como
como una serie de preguntas clave que orientan eso que vos querés observar dentro del proceso, porque te está ayudando a focalizarte en el objeto de estudio de la investigación. Entonces, sí es mencionar que la técnica que se utilizó para recolectar los datos es la observación y que se empleó además una guía o que se hizo una observación abierta o una observación participante, que también podía ser, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué utilizaste, contar cómo sucedió. Ok, listo, profe. Muchas gracias. Con gusto. Tengo a Lucía en fila. Profe, para el mapa de empatía hay que hacer, digamos, yo sé que se concluye en un usuario, pero digamos, en la recolección de todos, digamos, como las encuestas que vamos a hacerle a las diferentes personas, Ajá. eso, como está en lo del Mr. Músculo, Sí. digamos, hay que hacer como un cuadro con esas personas que entrevistamos y después hacemos la persona final, digamos, el usuario final. O de una presentamos como ya el usuario final. Ok, siempre es conveniente que entreguen los datos que utilizan para justificar el usuario en caso de que, digamos, de que haya información que genere dudas. De Ok. repente podría haber alguna característica dentro de tu mapa de empatía con la que yo no esté de acuerdo. Y no esté de acuerdo porque yo la veo desde desde la perspectiva, desde la mía personal, ¿verdad? Ajá. Pero podría ser que ustedes encontraron datos, ¿verdad?, específicos que dijeron varios usuarios que les hizo concluir que eso era importante. Entonces, si yo los desconozco, no puedo validarlos. ¿Ves? Entonces, siempre es conveniente que además de las técnicas, es decir, de la plantilla final con la síntesis, entreguen el material fuente. Ese material fuente se puede entregar como un anexo, porque no es lo que está siendo solicitado, pero puede aclarar cosas. Entonces, vos podés meter todo el proceso como un anexo del proyecto, de manera que si yo tengo dudas me voy a los anexos, reviso lo que ustedes están aportando y a partir del registro de la información yo digo, sí, mira, aquí tienen datos que fundamentan esto que está diciendo. Entonces, a pesar de que yo no esté de acuerdo, si los datos dicen que es así, yo no me puedo negar, ¿me explico? Eso es lo que los Ajá. valida científicamente. Ok, y la otra es que, digamos, a las personas si se les pregunta así como vienen las preguntas, como que oye, o digamos a las Ah, ok. personas que vas a entrevistar. Sí. Sí, no, vamos a ver. Tenés que suavizar un poco esas preguntas porque de- ellos te van a responder algo como que oigo de qué. Sí, sí, obviamente. Entonces hay Sí. que crear una fase de rapport y un encuadre. Entonces explicarle que lo que estamos intentando es conocer, digamos, la percepción de las personas con respecto al jabón y que estamos intentando averiguar la información que ellos han escuchado acerca del jabón o acerca de cómo se utiliza. Es decir, así le vamos aclarando como esos tópicos que nosotros como diseñadores consideramos importantes para poder contestar esa pregunta. ¿Ves? Ok, ok, ok. Entonces, no quiere decir que uno solamente pregunta lo puntual, necesitas darle un contexto para que esa persona sepa qué es lo que yo quiero saber o qué es lo que necesito saber y pueda contestarme más eficientemente. Ah, ok, ok, súper, sí, porque estaba un toque confundida. Sí, esto es como, digamos, supongamos que un día nos topamos de frente y yo te digo, ¿te gusta el mondongo? No. Exacto, y de buenas a primera lo que va a suceder es que le sale a uno un signo de interrogación para entender por qué me está preguntando eso. Sí. Entonces, hasta que uno no entienda hacia dónde va la situación, porque yo también de una diría que no, ¿verdad? Porque no me gusta, pero uno empieza con dramas como, por ejemplo, uy, si me invita a comer le tengo que decir que no, qué vergüenza. ¿Comprendés? Porque no tengo un encuadre para saber por qué motivo me lo está preguntando, porque también podría existir la posibilidad de que de repente, por algún motivo, a mí me regalaron un poco de mondongo y estoy buscando a alguien que sí le guste para que no se desperdicie. Ajá, exactamente. Sí, como la finalidad de la pregunta. Es Exactamente, explicarle a exactamente. la persona por qué. No, Sí, no es como una pregunta random ahí. exactamente. Y más o menos, ¿cuál es el tipo de información que vos querés saber sin inducir las respuestas? Porque algunas veces cuando uno contextualiza, empieza a inducir a las personas a respuestas, a lo que uno querría escuchar. Y la idea es más Ajá, bien sí. decirle, ok, ven, necesito saber esto y esto, pero tu opinión. Sí, sí, mejor nada más como ir a lo que vamos, no como decirle, mira, darle ejemplos, porque si no se va mucho lo que uno dice. Exactamente, exactamente. Ok, perfecto, gracias, profe.
Con mucho gusto. ¿Lauren? Profe, bueno, yo tengo una pregunta como, no sé, muy rara. Es que, bueno, en el ejemplo se ve que pusieron el nombre de las partes de la botella. ¿Nosotros debemos de hacer lo mismo? Sí. Es importante que ustedes, bueno, como nos vamos, bueno, esta parte se refiere al análisis de uso, ¿verdad? Ajá. Dame un segundito para ir a traer la botella, tenerla y poder explicar con ella. Ok, gracias. Ve, es importante crear toda esa parte de información para poder aumentar la claridad, la exactitud y la precisión en la comunicación y el análisis. El punto de contacto número 1 casi siempre es agarrar la botella o sostener la botella, ¿verdad? Como punto de contacto puede llamarse así, pero eso es información suficiente para entender con qué dedo lo está agarrando y de qué parte de la botella lo está haciendo. ¿Me explico? ¿Cómo? Sí, ve, dentro del análisis de uso, nosotros lo que estamos registrando es esa interrelación que existe entre el usuario y el objeto en el momento en que yo lo estoy empleando para satisfacer una necesidad. El primer paso del análisis de uso, o más bien el primer punto de contacto en el análisis de uso va a ser fijo agarrar la botella, ¿cierto? Sí, profe. Es lo primeritito que hay que hacer. Es decir, uno no empieza apretando la botella, ¿sí? Bueno, en algunos casos sí, depende del usuario, pensándolo bien, porque algunas personas se apoyarán y apretarán la botella, otros la agarrarán y harán algo como esto. Supongamos que la agarran y de esta manera. Si yo indico solamente que el usuario agarra el objeto, no estoy dando la exactitud, la precisión y la claridad correcta, porque no estoy diciendo de qué manera lo agarra, no estoy diciendo en qué parte del objeto está siendo agarrado, tampoco estoy mencionando con cuáles dedos está siendo agarrada, si con la totalidad, con 2 dedos, con 1 dedo o cómo exactamente. Esas son, digamos, las cosas que nosotros sí necesitamos saber para entender cómo el usuario lo utiliza por una parte y emitir criterio después de por qué se considera que ese paso es fácil o es difícil. ¿Ves? Entonces, es necesario crear la nomenclatura para ponerle nombre a las piezas para poderlas mencionar después en el análisis narrativo. Y también porque en cada punto de contacto hay que contar, precisamente, hay que narrar qué está sucediendo. Entonces vos tenés que narrarlo con las características del análisis crítico. Buscamos la exactitud, la claridad y la precisión. Ok. Solo que tengo una pregunta porque, bueno, nosotros lo estuvimos buscando en internet cómo se llamaban las partes de la botella de jabón líquido. Ajá, pero claro. no sé cómo se podría llamar, como ejemplo, la parte verde donde se estripa para eso. Ajá. ¿Cómo se podría llamar eso? Ve, nos vamos a topar frecuentemente con esto que estás diciendo, que no existe una nomenclatura oficial para algunas cosas. Si estudiamos algo como una jeringa, va a ser muy fácil porque como es un objeto técnico que tiene hasta patentes, ¿verdad? Registradas, cada una de sus piezas tiene nombre. Pero si nos topamos con algo como este, es poco probable que encontremos el nombre de cada una de las piezas. Paréntesis, por ejemplo, ¿ustedes sabían que el eje del alicate se llama fulcro? No, no lo sabía. No, no sabía. Cuando yo lo supe, yo pensé, ¿a quién se le ocurrió ponerle así? ¿Por qué no le puso eje? Simplemente, es un eje. ¿Verdad? Bueno, el punto es el siguiente, cuando nos topamos con nombres que no encontramos, lo bautizamos. ¿Ok? Ah, ok, Entonces, entonces por decirlo así, inventamos el nombre. exacto, exacto. Digamos que esto podría ser, qué sé yo, el accionador. O podría ser llamado también el dosificador, porque da Ok. dosis de jabón. Ujú. ¿Ves? Entonces lo que hacemos es buscar un nombre que de alguna manera explique la función que él realiza, porque es como la forma más fácil de llegarle a algo que todos podamos entender. Y por eso resulta también importante que vos pongas en el informe los nombres de las piezas para que yo pueda entender esa nomenclatura que ustedes están creando. Ok. Y bueno, como la rosquilla se
podría llamar entonces como lo de abajo, o sea, lo que está debajo, Esto. por decir, ajá, eso, rosquilla, Pues yo le llamaría simplemente tapa. tapa, ok. ¿Sí? Entonces, digamos que tendría solo como 3 nombres, porque digamos, en el ejemplo sí habían varios, en este solo sería como la botella, o sea, el cuerpo blanco, ¿cómo lo podríamos llamar? Botella. Botella. Sí, podríamos llamarle botella, podríamos llamarle cuerpo, podríamos llamarle contenedor. Ok, bueno, la tapa y el dosificador, sería Ujú, como así. listo. Ok, Pero recordad que nosotros estamos analizando todo el proceso de uso. Entonces no ujú, podemos partir del hecho de que el jabón está abierto en el momento en el que el usuario lo va a utilizar. ¿Ok? Hay que partir desde el punto donde el jabón está cerrado, porque abrirlo para que se habilite su salida de jabón es parte de lo que hay que hacer para que el producto sea útil. Entonces, ok, nuestro storyboard debe empezar desde ese momento cuando yo lo compré en el súper, llegué a mi casa y lo tuve que desbloquear para poderlo usar. ok, bueno, yo tengo aquí el jabón, voy a prender un toque la cámara para enseñar. Ok, tipo esto, bueno, aquí está como bloqueado, como usted dice. Perfecto. Entonces yo le doy vuelta y ya, como que se alza. Ese sería como el primer paso. Exactamente, ese sería, digamos, el primer punto de contacto. Ahora, esa parte que da un bloqueo debe tener nombre. Ok, esto. Sí, exactamente, porque es una pieza del objeto que sirve para solucionar una función y que forma Ujú, parte del proceso de uso. Entonces, no solo tenemos dosificador, tapa, cuerpo, también vamos a tener esta otra parte que hay que bautizar. Y también cuando se acabe el jabón hay que llenarlo de nuevo. El ajá, proceso refill. también forma parte de nuestro estudio. Y Ok, eso como este hace, tubito. exacto, que yo me vea obligado a girarlo. Ok. ¿Ok? Y al girarlo, entonces aparece otro componente que también tengo que mencionar porque interviene en el proceso de uso. Sí, que bueno, yo lo busqué y era como vulva o algo así era, como lo que hace como la presión. Aquí, No, esto. en realidad no me refiero a eso, porque nosotros no tenemos interacción con esa parte que está señalando. Nunca la Ok. tocamos. ¿Ya? Entonces, este tubito. No tampoco, porque cuando uno lo utiliza, el tubito está por dentro. Vos nunca interactúas con Ah, él. ok. ¿Ok? Ajá. Me refiero más bien al, ¿cómo se llama? Esto se me olvidó cómo se llama. Espiral no es. Bueno, al cierre. El enrosque. Como la El rosca, enrosque, exactamente eso, el enrosque. enrosque. Sí, sí, gracias. Precisamente porque el enrosque sí interviene en el uso. Es decir, yo me veo obligado a girar porque el enrosque me obliga a Ujú. hacerlo. Entonces, esa pieza sí tiene que ver con nosotros en el proceso de uso. Estas otras que vos estabas señalando no tienen que ver No, porque nosotros nunca las tocamos. ok. ¿Ves? Si estuviéramos haciendo el análisis funcional, ahí sí, porque ellas sirven para algo. En términos de funciones, si no están presentes, el producto no funciona. Entonces, si no está nuestro punto de vista fuera del análisis funcional, tenemos que verlo absolutamente todo. En el análisis de uso, solamente consideramos aquellas partes con las cuales nosotros tenemos contacto físico, y físico se refiere a táctil o visual también. Porque aquí de repente hay información como la que tenemos aquí atrás que explica el proceso de uso, que es un punto de contacto, nada más que no es físico. ¿Ok? Ok. O qué decirte, esta flechita que tienen por acá, Ujú. eso también es un punto de contacto visual. Ok. ¿Ves? Ok, está bien. Sería eso. Gracias. Perfecto, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces el mapa de empatía se entrega, ¿cuándo era? ¿El sábado o el domingo? El domingo. No, Al, recuerden que esta es la tarea 1 y que la tarea 1 comprende 2 técnicas. ok, es que eso era lo que no me había quedado claro. Pensé que era para esta semana el mapa de empatía y para la otra el Ok, storyboard. permitidme Ya. entonces a revisar la instrucción, a ver si la instrucción no está clara, porque eso No, podría... es que yo pregunté en el grupo, entonces, Ok, listo. Sí, vean, normalmente, como les había mencionado antes, vamos a tener 2 tareas. La primera tarea tiene un tiempo de realización de 2 semanas, ¿ok? Porque se realizan 2 técnicas y la programación está hecha para que una semana trabajemos una técnica y la otra semana trabajemos la otra técnica, ¿ok? De manera que
digamos viernes de la segunda semana, domingo de la segunda semana, ustedes puedan entregar la tarea. La siguiente tarea es de una semana porque es una sola técnica. Y normalmente esa tarea, para esa tarea ya tienen todos los datos recolectados. En nuestro caso, la segunda tarea se refiere a la tercera técnica, que es el análisis usuario-objeto. ¿Ok? Y para hacer el análisis usuario-objeto hay que determinar primero los puntos de contacto, que es justamente lo que estamos logrando en este momento. Y entonces ya tendríamos una buena parte de la técnica o de los datos necesarios para realizar la técnica ya resueltos. Y nos podemos enfocar solamente en lo que la hace diferente. ¿Ok? Entonces la idea es que el grueso del trabajo quede en la tarea que es de 2 semanas y que nos prepare el camino para poder hacer más fácilmente la técnica que es de una sola semana. Después de eso, de ese periodo de 3 semanas, vamos a tener un trabajo práctico que se desarrolla en 2 semanas. Ahora, los trabajos prácticos tienen 2 semanas porque ahí es donde ustedes muestran el fuerte del análisis. ¿Comprenden? Sí, profe. Y esto lo vamos a hacer en cada unidad. Una tarea de 2 técnicas, una tarea de una técnica, trabajo práctico. Y así hasta la semana 16. Y si Dios lo permite y no tenemos atrasos, la semana 16 cerramos el curso. Si tenemos atrasos, no hay ningún problema, se entrega después y ya. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? No hasta el momento. Ok, mano levantada, tengo a María. María Alexandra. Ajá. Una Decime. pregunta. Ahorita se entrega, digamos, la otra semana, ¿qué es? ¿O qué se entrega la otra semana? ¿O cómo es? Ok, la entrega es para este 15 de agosto a más tardar. Ajá. Y se entregan las 2 técnicas. Ah, La que ok. la semana pasada, que es el mapa de empatía, y la que está asignada esta semana, que es el storyboard. Ah, ok, ok. Es que sí, se me enredó ahí un poco. No sabía si era también otra semana y yo, entonces, ¿cómo es? Pero Ok. Digamos, como me han comentado varios que están enredados, me preocupa que no tengan el trabajo a tiempo. ¿Cómo les está yendo con eso? Cuéntenme. ¿Cómo les está yendo con el trabajo? sinceramente sí vamos un poquillo lentos, pero esperamos poder sacarlo para mañana o el sábado. Ok, sí lo ven posible. Esperamos. Esperan. Ok, ok. Ok, está bien. Sí, nosotros también vamos un poquito atrasados porque es que habían como dudas y como es la primera tarea, aún como que no tenemos como tan Claro. claro todo, entonces sí nos ha costado un poco como entender y hemos discutido entre nosotros, pero ya creo que con la consulta quedan muchísimas cosas más claras que ya sí son punto de partida para Perfecto. comenzar. También quiero explicarles ahorita un poco en el machote del trabajo, en dónde es que han fallado más y el motivo por el que han fallado más. Tal vez eso les ayude a ustedes a solucionar a previo, ¿verdad?, a la entrega ese tipo de, digamos, de errores. Veamos. Ay, perdí el hilo. Qué cólera. ¿Tienen alguna otra duda puntual acerca del storyboard? No, no hasta el momento. No, profe. Perfecto. Voy a abrir entonces el enunciado del ejercicio. Sí, señorita. Hay que dibujarlo como también estaba en el ejemplo. Sí, los dibujos tienen que ser a mano, ¿ok? Y precisamente eso quería mostrarles dentro de un ratito en el ejemplo que yo les brindé, ¿verdad? Para irles mostrando cuáles son las características que son deseables, cuáles se pueden mejorar y cuáles definitivamente se pueden hacer como ellos las hicieron, ¿ok? Ok. Voy a abrir el documento Tiene y a que ser, pantalla. ¿Perdón? está bien. No, era que si tenía que ser digital o a mano, o sea, tipo, A mano, necesariamente a mano. ok, está. Un segundito, ya casi lo encuentro. Profe, para los dibujos no hay calificación, ¿verdad? Ahí por si nos quedan feillos. No, no, vieras que en algún momento sí los calificaba,
pero, o sea, vamos a ver, como nuestra visión tiene que estar en el tema de lograr bien el análisis y el dibujo es un instrumento para llegar a ese análisis, parecía, ¿cómo decirte?, un desenfoque de la evaluación, porque al final el tema de dibujos está siendo evaluado para ustedes en los cursos de representación. Entonces, yo sí les hago de repente anotaciones como de que el dibujo no tiene la perspectiva correcta, lo cual no quiere decir que deba ser perfecto como si lo hubiera hecho Salvador Dalí, que era un gran dibujante, sino más bien que no se note una gran deformidad, que si por ejemplo estamos trabajando con un pilot, ¿verdad?, se note una proporción similar a la realidad y no sea un pilot de este tamaño en una manita de este tamaño, ¿ves? Entonces ese tipo de detalles son los que hay que mantener a la vista. Y el otro punto en el que yo les insisto mucho es que el dibujo solo exprese lo que nosotros queremos puntualizar. Porque, por ejemplo, si vos lo que querés mostrar es la posición de los dedos, ¿para qué te vas a poner a dibujar todo lo que dice el pilot? O las uñas, o los pelitos que salen en los dedos, o las nervaduras y demás. Entonces se reduce la información al mínimo necesario para mostrar lo que uno quiere evidenciar en el proceso de uso. Entonces la idea es más bien simplificar los dibujos al máximo que podamos. Listo, aquí está el ejemplo. Ok, les voy a compartir pantalla para que podamos ver todos este ejemplo. Ok, este es el que yo les publiqué. Ok, esta primera parte de descripción del producto, como les mencionaba, sirve para poder contextualizar, porque nosotros después tenemos que hacer mención a las diferentes partes en el proceso de uso. Entonces, yo tengo que indicar que el usuario apretó el gatillo, por ejemplo. Entonces, debe haber una comunicación clara entre ustedes y el lector del informe para que él entienda qué es el gatillo. No podemos dejar nada abierto a interpretación. Recuerden que el objetivo de un informe es que terceras personas que no saben del tema puedan entenderlo. Por tanto, su misión es mantener al máximo posible la claridad, la exactitud y la precisión en la comunicación, que además es propio de cualquier análisis. Ahora vean, número 2 es el apartado de la técnica del mapa de empatía, la primera solicitud de la definición del objeto de estudio de la técnica. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las técnicas que nosotros utilizamos sirven para algo diferente. ¿Ok? Precisamente por eso utilizamos varias, porque necesitamos encontrar diferentes tipos de datos para convertirlos en información y poder contestar la pregunta grande que está en el caso completo. En este momento no recuerdo cuál era el objeto de estudio de este, ¿cómo se llama?, de este proyecto, pero sí les puedo decir que el mapa de empatía es una técnica que se especializa en la definición de usuarios y que se utiliza principalmente cuando el usuario es inaccesible, es decir, cuando es muy difícil encontrarlo para poder aplicar encuestas y conocerlo de manera más cercana. Entonces, el objeto de estudio de la técnica es eso que yo quiero ganar a través de la aplicación de la técnica. Si yo sé que la técnica sirve para definir usuarios, el objeto de estudio de la técnica debe estar relacionado con eso necesariamente. ¿Ok? Ahora, dice aquí que se desea conocer cuál es la realidad del usuario en torno a este producto. Pero el mapa de empatía se emplea cuando no tenemos acceso a ese usuario. ¿Ok? Y precisamente lo estamos utilizando ahora. Antes utilizamos otra técnica porque estamos en la virtualidad y en medio de una crisis sanitaria en la cual se nos recomienda el distanciamiento social. Entonces yo como docente necesito darles a ustedes técnicas que les ayuden a mantener esa condición del distanciamiento social. Entonces, ¿cómo voy a conocer la realidad de un usuario al cual no tengo acceso? Esto es algo que los mapas de empatía no me pueden dar. Si lo hubieran redactado en términos, se desea conocer cuáles son los grupos de usuarios, eso está bien, porque eso es algo que la técnica sí me puede dar. ¿Ok? Otro objeto de estudio que la técnica me puede dar sería algo como es la definición de una persona que represente a cada uno de los grupos de usuarios que intervienen con el producto. Porque eso el mapa de empatía sí me lo puede dar. ¿Comprenden, chicos?
Profe, ¿puede profe. repetir eso último? Esto último. Ok, ve. Sí. Sí, que ve, acordate, vamos a ver, definición. Objeto de estudio es lo que nosotros queremos averiguar en una investigación. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos en nuestra investigación del jabón un objeto de estudio que es lo que se nos está solicitando. Definir por qué motivo el objeto ¿verdad? Resulta fácil de usar según la percepción de los usuarios y también a la vez encontrar si tiene alguna oportunidad de mejora. Eso es lo que nosotros necesitamos averiguar. Pero no lo podemos averiguar con una sola técnica. Tenemos que hacer una mezcla de técnicas para obtener diferentes tipos de información y después poder emitir criterio. Si lo vemos desde el pensamiento crítico, cada una de las técnicas nos da una perspectiva diferente. ¿Ok? Y al poderlo ver desde 3 perspectivas, podemos tener un acercamiento más significativo a la realidad percibida. ¿Ok? Entonces, nuestros mapas de empatía sirven para diseñar o para identificar los usuarios de un producto. Por tanto, el mapa de empatía podría servirme, o un objeto de estudio que puede tener el mapa de empatía es la definición de un usuario que representa a todo el grupo, porque para eso son. ¿Comprende? Ok, súper, sí. Ya ahora sí. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué error están cometiendo aquí? Que normalmente están poniendo como objeto de estudio lo que está redactado en el enunciado del ejercicio. Y ese es el objeto de estudio de la investigación. Y aquí se les está solicitando el objeto de estudio de la técnica. En este caso, el error estuvo en que lo que están pretendiendo conocer con un mapa de empatía no se puede conocer. Yo no puedo conocer la realidad de un usuario si el usuario no es accesible. Y el mapa de empatía se emplea principalmente cuando no tenemos acceso al usuario. Entonces no podríamos prometer acercamiento a la realidad porque eso no es claro, no es preciso, no es exacto. Pero sí podemos prometer que hay una definición de usuarios porque sí la hay. Y sí podemos prometer que hay un representante del grupo de usuarios porque el mapa de empatía se encarga de eso. Entonces lo que tenemos que ver para contestar esta pregunta es para qué sirve la técnica y qué me está dando a mí para poder responder el objeto de estudio de la investigación. Profe, Entonces, ¿sí? perdón, permiso. Que digamos, entonces en vez de poner como cuál es la realidad, se podría poner como qué percepción tiene el usuario, o sea, como porque lo que el mapa, o no entiendo, digamos, de qué manera se podría más bien plantear lo que ellos quieren. Listo, evitemos cualquier mención a tener contacto con el usuario porque el supuesto del que estamos partiendo es que no podemos hacer las entrevistas y demás. Ve, te lo voy a explicar desde este proyecto, que es más fácil de entender. Es que tal vez desde que nosotros estamos analizando, ustedes sí tienen mayor contacto con personas que formen parte del grupo de usuarios. Entonces, digamos, desde el caso de Mr. Músculo, los diferentes usuarios que fueron definidos fueron el ama de casa, en mayor grado, personas con alguna capacidad física disminuida, que generalmente fue algo como un adulto mayor, ¿verdad? Y gente encargada de lavar altos volúmenes de trastos sucios, como los encargados de lavar en una cocina de restaurante. ¿Ok? Nosotros es poco probable que tengamos en nuestra casa una persona adulta mayor con una pérdida significativa que además lave trastes. ¿Ok? Porque que tenga la pérdida no es suficiente, es que tiene que hacerlo, porque si no lo hace no es usuario del producto. O que tengamos cerca a alguien que se encargue de lavar los platos de un restaurante, lo cual todavía era más difícil porque en el momento en que se hizo este trabajo, todo estaba cerrado. Entonces, debido a que no teníamos acceso con esas personas y no les podemos preguntar de primera mano qué ven, qué oyen, qué piensan y demás, para conocerlo desde su percepción, yo no puedo prometer que puedo definir la realidad del usuario, porque no tengo contacto con el usuario. ¿Me comprendes? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué sí puedo prometer? Que voy a definir a los usuarios, porque eso sí lo puedo hacer. La definición de usuario está lista. Y de hecho, parte de las recomendaciones cuando uno utiliza mapas de empatía es que en algún momento busque la oportunidad de poder validar la información con alguien que sea cercano al menos al grupo de usuarios. ¿Qué Profe, otra cosa? ¿Sí? entonces, digamos, para el mapa de empatía es
como definir quiénes son los usuarios y cómo son, pero digamos, no es necesario hacer la encuesta, digamos, en este momento. O sea, se debería hacer la encuesta como para poder concluir por qué se dice que el usuario es así, pero no es necesario, o sí, No vamos a hacer es, una encuesta. no es por completo necesario porque las condiciones en las cuales estamos viviendo actualmente nos complican esa situación. Y no es mi deseo que ustedes tengan que salir o se vean expuestos, ni deseo del TEC, por supuesto, que se vean expuestos a un contagio. Entonces, si vos tenés la fortuna de conocer a alguien que encaja en el grupo de usuarios, perfecto, perfecto. Ahora, si ese fuera el caso, ¿verdad? Que vos sí tuviste acceso al grupo de usuarios, aquí mismo donde se está dando el objeto de estudio, tenés que indicarlo. Entonces, si por ejemplo aquí tuviéramos un párrafo introductorio en donde se diga que se tuvo la fortuna de contar con la participación de 2 cocineros, 3 amas de casa y un par de personas que tenían arteriosclerosis y que se encargan de labores del hogar, entonces yo ya ahí puedo aceptar este objeto de estudio fácilmente, porque yo ya sé que hay una validación real y que entonces sí están averiguando la realidad del usuario. Pero siendo que la instrucción que yo les di es, no quiero que salgan a sus calles, o sea, a las calles, no quiero que se expongan, no quiero que expongan a terceras personas, por eso vamos a utilizar un mapa de empatía. No hay una contextualización que diga, si tuvimos oportunidad de entrevistar a personas y obtener datos reales, este objeto de estudio no es posible lograrlo. ¿Me expliqué o te enredé mucho? No, profe, súper bien, gracias. Con gusto. Entonces, chicos, concluyendo, ¿cómo se contesta esta pregunta? Nosotros nos centramos primero en ¿para qué sirve la técnica? Ok, la técnica es para definir usuarios. ¿Qué tengo que averiguar yo? Es decir, ¿para qué voy a aplicar esta técnica? Para saber qué tan fácil de usar es este producto. Listo. Entonces, ¿qué puedo saber yo de los usuarios que me ayuda a resolver el objeto de estudio? De ahí, solo definir los usuarios es importantísimo para definir el proceso de uso. Entonces, definir los usuarios es un objeto de estudio de esta técnica, que así podríamos decir. ¿Comprenden cuál es el razonamiento que hay que hacer para contestar esta pregunta? Profe, ¿lo podría repetir Sí, otra vez? profe. Claro, con mucho gusto. Vean, lo primero que hay que preguntarse es, ¿para qué sirve la técnica? ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto, ¿para qué nos sirve el storyboard en este caso? En esta tarea. ¿Cuál sería su respuesta? Para observar cómo se utiliza el producto. Muy bien. Ahora, ¿qué datos importantes podría obtener yo de poder observar o de poder registrar el proceso de uso del producto a partir de la observación de diferentes usuarios? ¿Qué información útil puedo obtener yo? Para saber si hay, no sé, tal vez como complicaciones a la hora de utilizarlo, o sea, Ajá. tal vez Eso, algo así. muy bien, eso que acabas de contestar es un perfecto objeto de estudio para un storyboard. ¿Por qué motivo? Porque el storyboard me permite obtener datos que me hacen concluir eso. ¿Te quedó un poquito más claro? Sí, Sí. sí, ya ahora sí, muchas gracias más bien. Pues vean, esta parte, de verdad, es que esta es la parte en la que más fallan. En realidad es muy sencillo cuando ya uno llega a comprenderlo. El tema es que hay que dar un salto, ¿verdad?, para llegar a entenderlo, y ese salto se da conforme uno va pues, avanzando dentro del curso. ¿Alguien no está comprendiendo? ¿Alguien no lo está entendiendo? Sinceramente me cuesta un poco entenderlo, o sea, Ajá. pues sí, o sea, sí entiendo lo que usted dice y todo, obviamente, o sea, sí, sí se explica muy bien. Lo que pasa es que una vez que ya uno está haciéndolo ya como en concreto, es donde se empieza a decir, pero, o sea, me empieza como a cuestionar mucho. Exacto, que empieza a hacer el overthinking. Exactamente, exactamente. Sí. Entonces, cambiemos objeto de estudio con ¿qué gano yo con la técnica? ¿Qué ganas vos con cada una de las técnicas para poder Sí, cumplir con ahí la está investigación? más sencillo, sí, pero ¿Sí? Entonces, sí. hagamos esa traducción.
Le vamos a llamar objeto de estudio porque se llama así. Si ustedes buscan en libros de investigación, van a mencionar el objeto de estudio, pero cuando ustedes lean la instrucción, cambien objeto de estudio por la pregunta, ¿para qué me sirve esta técnica? ¿Qué pretendo yo? ¿Qué tipos de datos pretendo yo obtener que me sirven para contestar la pregunta grande, la pregunta de investigación? Entonces, eso les ayuda a entender para qué estamos aplicando la técnica. ¿Ok? Sí, Ahora, profe, gracias. perfecto, con mucho gusto. Vuelvo al documento. Vean, en la anotación que tenemos acá dice, no se puede definir esto con el mapa de empatía por los motivos que ya les expliqué, porque además el presente objeto de estudio parte del hecho de que los usuarios ya están definidos. Entonces, el objeto dice cuál es la realidad del usuario. Es como si asumiera que ya los usuarios están definidos, y los mapas son una técnica que sirve para definir el grupo de usuarios. Entonces, siendo que esto está partiendo como de que ya tenemos a los usuarios claros y lo que queremos es ahondar en sus percepciones, parece que el objeto de estudio no es muy adecuado. Ustedes definan el suyo, simplemente cambien la expresión objeto de estudio por la pregunta ¿para qué me sirve? ¿Qué tipos de datos voy a obtener? Y eso les ayuda a enfocar esta respuesta. Ok, ahora, cada una de las técnicas, ok, es un protocolo para poder organizar la información y a partir de esta organización obtener un tipo de información específica que es el objeto de estudio de la técnica. Entonces, si yo utilizo el storyboard para ver el proceso de uso con el objetivo de tener al final determinados cuáles son los puntos de dificultad, pues necesito de por medio algo que me ayude a obtener los datos para poder llenar este storyboard. Es decir, el storyboard es una técnica de análisis y necesito antes de esa técnica de análisis otra técnica que me ayude a recoger los datos. A eso se refiere la pregunta, datos recolectados, definición de la técnica o instrumento de recolección de datos. Entonces cuenten aquí, narren, qué técnica utilizaron. Las técnicas que sirven para recolectar datos por excelencia son la observación, los cuestionarios y las entrevistas. ¿Ok? Ahora, pueden haber otras técnicas, como por ejemplo cuando se hace análisis de lo existente, que eso también lo vamos a hacer en el tercer proyecto. En estas dos primeras unidades probablemente utilicemos más la observación porque vamos a tener un producto de referencia que ya existe y que vamos a averiguar algo de ese producto que ya existe. En la tercera unidad vamos a diseñar, es decir, vamos a pasar por el proceso de diseño de la apariencia de un objeto. Entonces, en ese caso vamos a utilizar otro par de técnicas que son muy diferentes. Por el momento nos enfocamos por acá. Ellos dicen que se empleó la entrevista de 9 preguntas a diversas personas por medio de la aplicación WhatsApp y la vía llamada telefónica. Esta técnica fue elegida dado que el usuario se siente más cómodo y libre de respuestas amplias y suele expresar todo desde su perspectiva. Aquí le indico que sí, que está muy bien puntualizado, está clarísimo. Entonces aquí tiene la nota máxima con respecto a, ¿cómo se llama? A la entrevista. Y aquí tenemos todos los datos, ¿ok? Porque si no me equivoco, sí estaba solicitado que debían entregar los datos recolectados para el desarrollo del análisis de funciones. ¿Por qué es importante esto? Como les mencionaba antes, porque podrían suscitarse dudas de mi parte de algo que yo no conozco o que yo veo desde otra perspectiva y que mi perspectiva esté equivocada además, y entonces estos datos me aseguran a mí que ustedes están haciendo, vamos a ver que el equivocado soy yo, por ejemplo, que yo no lo estoy viendo desde el punto de vista correcto, porque los datos están diciendo que es más bien de esta otra forma porque los usuarios dicen que es así. ¿Comprenden, chicos? Sí, profe, pero eso no lo puso en los anexos, lo puso ahí, digamos. Está Sí, bien. sí, no, está bien. Acabo de darme cuenta, perdón, que cuando te contesté, yo olvidé que estaba la instrucción de incluirlo en esta parte, Ah, ok, súper. ¿ok? En donde se presentan en anexos normalmente, perdón, es en el trabajo práctico y probablemente eso era lo que estaba en mi memoria, porque en el trabajo práctico ya no tenemos técnicas, sino que utilizamos la información que obtuvimos en las 3 técnicas anteriores para hacer el análisis. Ahora, después de esto, los mapas de empatía debidamente estructurados. Vamos a ver qué anotaciones tengo por acá, porque no me sale el globito. Ok, descargo ya.
Y cambio de pantalla, cierto. Un segundo para cambiar de pantalla y abrirlo en el Acrobat. Listo, aquí está. Ok, bien, esta es una anotación después de revisar dos perfiles. La indicación es que las necesidades del ama de casa y la empleada doméstica son similares. Si ustedes se topan con algo así como que tenemos entonces un ama de llaves, tenemos un ama de casa y ambas tienen necesidades similares, eso es un indicador claro de que forman parte del mismo grupo de usuarios. ¿Ok? A pesar de que tienen, digamos, trabajos o funciones muy diferentes. Si sus necesidades son similares, eso quiere decir automáticamente que pertenecen al mismo grupo de usuarios. Por tanto, no tiene mucho sentido tener un perfil duplicado. Ok, ahora, aquí en esta anotación dice, y la mayor parte de estos datos es lo que ella piensa. Bien. Listo, vean. Dice aquí, ve que el gatillo es fácil de manipular. ¿Cómo puede uno ver eso sin hacer una interpretación? Entonces, noten que aquí yo podría cambiar fácilmente la palabra ve por piensa que el gatillo es fácil de manipular. Entonces ya eso empieza a indicar que eso que está observando, que eso que está anotado, digamos acá, como algo que vio, en realidad es lo que ella pensó, lo que interpretó. ¿Qué podríamos tener aquí con respecto al gatillo? Ve que el gatillo es sencillo y con mecanismos poco complicados. Eso sí podríamos tenerlo aquí porque es algo que se puede verificar por observación sin que haya de por medio una conclusión al respecto de va a ser muy fácil para mí o va a ser muy difícil para mí lograrlo. Ve la facilidad para regular la cantidad del químico. Ok, ¿cómo puede ver eso en el producto si solamente está utilizando el sentido de la vista? Ella podría ver que otras personas lo utilizan y no parecen esforzarse demasiado. Eso sí podría verlo. Pero de la forma en cómo está redactado, está mostrando todos los pensamientos que puede tener esta persona alrededor del producto. Ella nota en sus manos que el roce del gatillo lastima un poco por el uso prolongado, lo que es normal debido a su trabajo. Esto que tenemos por acá puede encajar bien dentro de este tipo de información porque a pesar de que no está siendo recibido por el sentido de la vista, sí es algo que está sintiendo directamente como un estímulo sin que haya una interpretación de por medio. Entonces esa parte sí puede estar por acá. Sin embargo, todo esto que tenemos aquí arriba parecen más pensamientos. Entonces cuídense que en qué ven es información externa que la persona está percibiendo principalmente por el sentido de la vista. ¿Qué oye? Entonces, que son palabras que ella pudo haber escuchado o tal vez pudo haber leído, que son externas a ella y que no reflejan su pensamiento, porque su mundo interior está reflejado más bien en estas otras dos palabras. Aquí sí pueden explicar todo lo que quieran y que sea conveniente, por supuesto, para cada uno de los mapas de empatía. Vean que aquí hay una anotación que considero muy importante y es que el mapa está centrado en la facilidad de uso. Eso está muy bien y concuerda con el objeto de estudio que plantearon. A pesar de que el objeto de estudio no estaba tan centrado, pues el objeto de estudio sirve para definir qué es lo que yo voy a observar. Si yo utilizo entonces los mapas de empatía para definir la facilidad de uso, entonces mi visión en todo momento tiene que estar ahí. Como nuestra investigación está centrada en definir por qué esto es fácil de usar, todo lo que nosotros utilicemos como técnicas debe estar enfocado precisamente en encontrar facilidades y dificultades. Entonces, nuestra visión debe estar en adelante, sobre todo centrada en buscar o identificar facilidades y dificultades, puesto que nos pidieron encontrar o definir por qué motivo se considera que este dosificador es fácil de usar y también encontrar posibles aspectos de mejora. Okay.
voy a llegar ahora sí, más abajo, a la parte del análisis narrativo. Todo este texto tachado es porque es bla, 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 bla. ¿Ok? Es porque no entra directo al tema. Aquí le entramos de una vez al análisis narrativo de la técnica. No hace falta hacer una introducción en donde diga que se procederá a hacer un análisis narrativo, porque tenemos arriba un título que dice que es el análisis narrativo. Entonces, no hace falta este, digamos, apartado coloquial para explicarle al lector qué va a leer, porque ya el lector sabe que va al análisis narrativo. Entren de una a la parte que nos interesa. Vean, aquí hay un par de errores con respecto al estilo del pensamiento crítico. Este es el primero. Dice, este es un atomizador con seguro ineficiente para una familia con hijos pequeños. Esto se concluye con las evidencias sobre su fácil manipulación. Ahora, esto sí lo dijo un usuario. El problema es que solo lo dijo un usuario. Como lo dijo un usuario, yo no puedo afirmar que esto se traslada automáticamente a una opinión generalizada de todo el mundo. Entonces, el problema aquí es que no se está haciendo exacto. Sí está fundamentado, porque sí lo dijo un usuario, pero no con exactitud. Entonces, la manera correcta de narrar esto es: un usuario opina que este es un atomizador con un seguro ineficiente. Y ahí, todo bien. Ah, ok. ¿Ok? ¿Comprenden? Sí, profe. Sí, sí, es que algunas de esas cosas también a mí me quedan como las dudas de por qué estaban como malas. Ajá. Porque a la hora de leerlo, pues uno del todo no lo ve mal, pero es por lo mismo, por eso que se está diciendo, porque no es exacto. Exacto, y porque la opinión de uno no es trasladable a la mayoría. Sí, exacto, nada más si fuera como una encuesta más grande, como que se hicieron Exacto, 50 personas o algo así, tal vez ahí ya se puede como decir un poco de Si, manera general. si uno marca una tendencia, y es que aún así, si no es la opinión de la totalidad, uno no puede trasladar la totalidad, puede decir la mayoría, un 50% de los usuarios, un 20% de los usuarios opinan, ¿ves? Pero pocas veces vamos a llegar a conclusiones en que la totalidad de las personas opinan igual. Entonces, en este caso se menciona eso. Si uno no tiene noción de cuántos son, puede usar expresiones como la mayoría, cerca de la mitad, menos de la mitad, porque no tenemos noción exacta de cuántos son. Pero sí hay que hacer la salvedad de más o menos, en términos cuantitativos, cuántos son, para saber qué tan dominante es esa opinión en el conjunto de usuarios. Ok, no es como que esté mal o algunas cosas, sino la forma en las que se dicen, o sea, qué tan puntual es. Exacto, exacto. Puede ser que los datos de ahí están registrados. El asunto es que cuando lo están narrando y los están exponiendo como argumentos, no les están dando un tratamiento con exactitud. Están claros y son precisos, pero no son exactos. Y ahí corremos el riesgo de crear juicios de valor que no son trasladables a la mayoría. Supongamos, por ejemplo, digamos, vos estás con tu grupo de amigos, ¿verdad? Y resulta que vos estás por completo en contra del aborto, por decirte algo, y entrevistan a uno de tus amigos, ¿verdad? Y ese es más bien un pro-aborto. Y automáticamente sale una noticia publicada en redes sociales y en el periódico y en televisión, en donde afirman que ustedes como conjunto, salen sus caras y demás, están a favor del aborto. Entonces, quienes no estén a favor, pues por supuesto que se van a sentir burlados, porque no corresponde a la realidad. ¿Comprendes? Entonces no podemos emitir juicios que sean agradables a la mayor parte de la persona. A nosotros nos toca ver los datos y tratarlos imparcialmente y decir lo que encontramos. Y si lo que yo encontré es que uno de 3 dice eso, yo podría poner también aquí: uno de los 3 usuarios entrevistados piensa que tal y tal cosa. Por tanto, hay que estudiar, o esto indica que tal vez hay que poner atención a ese aspecto. Y eso todo bien, porque es una afirmación correcta. Una persona opinó eso, esa persona que lo opinó, lo vio, lo está viviendo. Por tanto, a mí como investigador me toca también cuestionármelo y poner atención para ver si eso que está interpretando la persona es correcto y los demás no lo han vivido, o si es una delicadeza de la persona y sencillamente le costó porque le costó y ya, pero que no le cuesta a la mayoría. Un poco el tema de esta manipulación, según decían los datos, era el temor de que un niño lo tomara, lo agarrara y se lo tomara. Más o menos yo en mi infancia. Yo sí hice esas cosas, chicos, tengo que admitirlo.
Pero si esa afirmación fuera cierta, entonces las estadísticas dirían que es peligroso y ya la empresa lo hubiera cambiado. Entonces, hay afirmaciones que no son por completo trasladables porque la misma existencia material del producto nos dice que no puede ser de esa forma. Ahora, que existe el caso, puede existir, y por eso esto teníamos que fundamentarlo bien. Ahora, aquí vean, esta expresión que está tallada fue severamente criticada. Si notan que es una expresión con contenido emocional, Sí. ¿sí? Es el tipo de expresiones que utilizamos coloquialmente para dar énfasis a algo. ¿Okay? En el estilo de redacción de informe no se utiliza tanto drama. El drama se utiliza como un medio para llamar la atención en otro tipo de comunicaciones, pero en este no. Entonces no podemos hacer uso del drama para poder hacer énfasis en algo en específico. Tenemos que ser justos con los datos. Entonces sí podemos afirmar que fue criticado. ¿Okay? Y si consideramos que fue severamente criticada porque 3 de 3 personas lo criticaron, entonces podemos indicar que la totalidad de los entrevistados criticaron esta característica. ¿Ok? Pero yo soy investigador y tengo que ser imparcial. Yo no puedo casarme con el proyecto, ni defenderlo, ni para derrocarlo. Yo soy imparcial. Por tanto, yo tengo que decir con imparcialidad lo que los datos están indicando. Cuando se redacta algo como fue severamente criticado, yo ya estoy indicando que tengo una posición como investigador, a favor o en contra del proyecto. Y ahí me toca ser imparcial, por tanto yo diría, fue criticado por una persona de 3, fue criticado por 2 personas de 3, o fue criticado por todas las personas. Porque aunque sea criticado por las 3 personas que yo entrevisté, eso aún así no es trasladable a toda la población. Nos indica una tendencia en este momento, pero no podemos afirmar que todo el mundo piense igual. Aquí también hay un error que no es, digamos, no es muy grave, no es muy grave, es un error más de forma que de fondo. Dice, y se infiere que sienten que esta anomalía es una deficiencia del sistema. Hay datos que dicen los usuarios, donde los usuarios indican que lo perciben así. Entonces no hay que hacer una inferencia si el usuario lo está diciendo. Yo solamente infiero cuando hay datos ausentes y yo tengo que crear un puente entre esos datos para poder darle sentido. Y cuando se crea una inferencia, se indica como lo hicieron ellos. Eso está correcto. Lo que no está correcto es decir que es una inferencia a algo que el usuario dijo a viva voz, porque no había nada que inferir. ¿Comprenden, chicos? Sí, profe. Ok, perfecto. Listo, vean, esta que, vamos a ver, aquí yo sí me puse emocional cuando taché esto. Dice, el adulto mayor, hombre, y además por razones biológicas, con una mano más masiva. Ok, si ustedes me van a afirmar que un adulto mayor, que es hombre, tiene las manos más grandes por razones biológicas, me tienen que brindar todos los datos que demuestren eso, porque de otra forma es una expresión de machismo. ¿Comprenden? Sí, profe. Ahora, Sí, no es profe, que yo me ponga tan toda la emocionado. ¿Perdón? toda la razón. Listo, vean. No es que yo me ponga excesivamente sensible con este tema, ¿ok? Pero sí hay que tener mucho cuidado en este caso porque estamos creando un documento de registro de datos de una investigación. Y esto muestra, de todas formas, parcialidad de quien lo está narrando. Yo sé en este momento que quien narró esto no lo hizo con ninguna intención, es decir, no estaba intentando decir que el hombre es superior ni nada por el estilo. Simplemente, desde su conocimiento del tema, en algún momento encontró datos, digamos, algún artículo que hablaba de esto, lo cual sí es correcto. El hombre tiende a ser de estatura un poco más grande y podría tener el cuerpo un poco más grande que la mujer y efectivamente por motivos biológicos. Pero de la forma en cómo está redactado, queda muy abierto a interpretación, número uno, y número dos, no está presentando datos para poder fundamentar la afirmación. Entonces se convierte en un juicio de valor y además de ser un juicio de valor, en una expresión de micromachismo. Entonces nosotros sí tenemos que tener mucho cuidado de mantener esa imparcialidad, la exactitud, la claridad, etcétera, cuando estamos redactando los informes. Este otro vamos a ver de qué se trata.
Ok, de aquí en adelante no se presentan conclusiones en el análisis. Las conclusiones forman parte del apartado de síntesis. Todo lo que está tachado aquí es que no pertenece a esta parte, pertenece más bien al apartado de síntesis o de conclusiones y recomendaciones de un informe. Ahora, vean que ellos como equipo de trabajo dijeron que iban a aplicar la técnica para poder saber cuál es la realidad del usuario en torno a este producto. Por tanto, ¿qué es lo que tendríamos que encontrar en la síntesis? La realidad del usuario con el producto. Bien, noten lo que dice. Es un atomizador con seguro ineficiente para una familia con hijos. Ok, eso es una característica del producto. Se infiere que el aspersor tiene posibilidades de mejora que logre suplir a los usuarios que presentan alguna enfermedad articular. Ok, esa es una posibilidad de mejora del producto. Posee un buen mecanismo de distribución de líquidos. Esta fue la reseña de los usuarios 1 y 3 que usan la herramienta con frecuencia. Ok, esta es una conclusión acerca de una propiedad que tiene el producto. Tanto el ama de casa como el cocinero notaron que el funcionamiento y que en el diseño del atomizador el error que no posee una pajilla lo suficientemente larga como para poder utilizar todo el líquido de la botella sin necesidad de hacer refill. Ok, esto también es un asunto muy propiamente del producto que incide en el proceso de uso. Probablemente el aspersor deba presentar una mejora en su palanca. Este debe tener un tamaño estándar, cómodo para la mayoría de los usuarios. Esa es una cualidad del producto. Tanto el cocinero como el ama de casa coinciden que conforme el atomizador se desgasta, pierde la eficiencia en sus funciones básicas, lo cual es algo que dos personas están de acuerdo acerca de un atributo del producto. Entonces, en ningún momento me están expresando alguna conclusión que diga la percepción del usuario es, o el conjunto de percepciones del usuario son. Me están dando muchas características acerca de qué tan fácil o qué tan difícil de usar y en relación con qué componentes. A partir de eso yo puedo inferir qué tan contento, qué tan descontento queda el usuario. Pero yo no tengo que inferir, yo soy el lector. El que hace el informe a mí me tiene que contar la historia, tal cual él prometió. Por tanto, aquí la respuesta de la síntesis no presenta claridad, no presenta consistencia y no responde entonces a lo que tú estudias, porque no están hablando de cuál es la realidad del usuario en torno a este producto. ¿Comprenden eso, chicos? Es tal vez la parte en la que más fallan, aquí justamente. ¿Les queda profe, claro? sí, profe. Es como tal vez narrarlo mejor. En este caso no es solo narrarlo, es enfocarlo correctamente, porque lo Ok. vieron, es como que cambiaron por completo perspectiva. Ok. ¿Ok? Porque nota que no están hablando de la percepción del usuario, están hablando de cualidades del producto. Y lo que ellos prometieron fue usar mapas de empatía para poder entender o para poder aclarar cuál es la realidad del usuario. Y no me hablan de la realidad del usuario, me hablan de las propiedades que tiene el objeto. Entonces, recomendación, cuando lleguen a la síntesis, se detienen, se devuelven a la parte del documento donde está el objeto de estudio y él es el que está guiando la investigación. Si el objeto de estudio del storyboard que pusimos como ejemplo al principio era aclarar los puntos donde había dificultades en el proceso de uso, cuando yo redacto la síntesis, tengo que hacer especial énfasis en explicar eso. Si no encontré entonces en la síntesis, digamos en mi estudio, yo no encontré ninguna complicación, entonces tengo que declarar eso para abrir la síntesis. Después de haber estudiado el producto, puede concluirse que no hay puntos de dolor o no hay puntos de dificultad en ningún paso del proceso de uso. Pero sí se han encontrado muchas virtudes, las cuales son bla, 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 bla. Ahí sí se pueden mencionar las virtudes, porque yo ya dije a priori que no hay ninguna cosa negativa que hablar del producto. Pero sí encontré información acerca de las cosas positivas. Ahí sí les puedo puntualizar. ¿Comprenden eso, chicos? Ok, digamos como si tal vez los usuarios no encontraron nada negativo, entonces se pueden poner como las virtudes del producto. Sí, porque eso es lo que los datos te dicen. Entonces, vos abrís tu síntesis diciendo no encontramos datos negativos. Ok. Y los resultados son los siguientes. Entonces vos brindás información acerca de lo que encontraste.
Ok, profe, súper. Ok. Ahora, storyboard es la misma historia, es decir, repetitivamente, aproximadamente en 3 tareas, cometían errores similares. No todos, no con la misma frecuencia, pero siempre tenían que ver con, número 1, la definición del objeto de estudio de la técnica. Entonces, insisto, cambien objeto de estudio por la pregunta, ¿para qué me sirve la técnica? ¿Qué datos útiles me da para responder la pregunta? Dentro de la construcción del análisis narrativo, perder el enfoque del objeto de estudio. Tu análisis narrativo, si yo lo que prometí es investigar las dificultades del proceso de uso, mi visión tiene que estar siempre buscando facilidades y dificultades, ambas cosas, ¿ok? Porque de alguna manera las facilidades también me evidencian las dificultades, ¿ok? Si yo prometí, digamos, como objeto de estudio, digamos, de un storyboard, identificar los pasos en los cuales el usuario tiene una interacción directa con el producto, mis ojos tienen que estar ahí todo el tiempo, los momentos en donde hay una interacción directa, no aquellos donde hay una interacción indirecta. Entonces, el objeto de estudio de la técnica es lo que está guiando nuestra observación, y es ahí donde tenemos que poner la atención. Cuando llegamos a la síntesis, entonces hay que hacerla con respecto a lo que yo prometí que era el objeto de estudio, porque es el tipo de información que estoy buscando como investigador. Aquí entonces es exactamente lo mismo, cometen normalmente los mismos errores. Ahora sí quiero ir al storyboard para explicarles un par de cosas. Número 1, esto que tenemos por acá es el procedimiento, conjunto de datos que sirve para armar el storyboard ya debidamente conformado. Aquí lo tenemos dividido en 2 partes, porque digamos que por un asunto de orden, no porque sea así, sino porque este grupo de trabajo decidió hacerlo de esta manera, prefirieron hacer un storyboard del proceso de uso de lavarse las manos y otro storyboard que tenía que ver con el proceso de refill de lavarse las manos, perdón, de lavar los trastos, y en este caso del proceso de refill del Mr. Músculo. Vean, ¿qué cosas por acá tenemos como deficiencias de este trabajo? Que no tenemos un proceso de uso si no hay usuario. Por tanto, este dibujo que tenemos acá no refleja un proceso de uso. ¿Quién lo está usando? Si no hay mano, no lo están usando. Por tanto, necesitamos que si se va a registrar el proceso de uso, haya usuario presente. Ahora, ¿qué está bien hecho? Que, por ejemplo, si no tiene que mostrarse la botella, es decir, si no hay interacción con la botella, ¿para qué dibujarla? En este caso, lo que estaban hablando es de desbloquear ¿cómo se llama? El dosificador de la botella para poder hacer que salga líquido. Entonces, ahí deberíamos tener el dibujo de los 2 deditos que mueven esa pieza. ¿Por qué es importante meter al usuario en todo esto? Porque nosotros lo que estamos registrando es el proceso de uso. Por tanto, lo que tenemos que hacer es mostrar cómo se comportan las manos para poder entender si la posición es fácil, es difícil o no. Eso es lo que intentamos comunicar con los dibujos. ¿Comprenden, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, en este caso se tendría que dibujar entonces cuando supuestamente alguien está desbloqueando la botella. Bueno, no supuestamente, pero alguien está desbloqueando la botella. Y tal cual la persona lo hace, que esa es la otra parte en la que fallamos siempre en nuestro primer registro, ¿ok? Que tendemos, digamos, uno está con la cámara, normalmente esto se hace un registro fotográfico, entonces por decirte algo, la persona está utilizando su dosificador. Dame un segundito para visualizar la cámara y verificar que si estoy mostrando el dosificador. Ok, aquí tengo el dosificador. Entonces resulta que la persona la tiene sobre una superficie, lavatorio, ¿verdad? Y hace esto. Pero esa persona está enfrente del espejo. Vos no tenés chance de volverte al otro lado para tomarle la fotografía. Y entonces le decís, volvete. Y la persona entonces se vuelve y hace algo como esto. Entonces la posición de las manos cambia con respecto a la realidad. Y el dibujo que ustedes hacen es el dibujo de la persona incómoda en una posición antinatural porque no es eso lo que debería de hacer. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo nosotros? Así, la persona entonces aprieta la cuestión. Y uno le dice, quédese quieto, no se mueva, no se mueva, ¿ok? Quédese así. Y uno se incomoda buscando cómo meter el teléfono o la cámara que esté utilizando para tomar la fotografía tal cual, o sea, en la posición como la persona lo estaba haciendo. Porque eso es lo que nos permite ver la interacción real con el producto.
Digamos que bloquear y desbloquear se convierte en este caso de Mr. Músculo uno de los dibujos dificilillos porque tapan de la acción. Es decir, normalmente uno desbloquea tapando el objeto de frente. Por tanto, es un dibujo que se tiene que hacer más bien de lado. Desde el principio, esta perspectiva no era la correcta porque lo que vamos a tener en esta perspectiva, desde este punto de vista, es la mano, el puño que está tapando los dedos que tienen contacto con la perilla. Ok, digamos, en este caso, cuando voy a activar de nuevo la cámara, perdón, ok, cuando se hace esta vueltita, digamos, se puede dibujar obviamente la mano porque tiene que verse el usuario, pero se puede dibujar como digamos, como ahí, una flecha, como dando la vuelta. Sí, vos puedes tener el producto del usuario y una flecha que indique que hay un giro, no hay ningún problema. La flecha no es pecado, el pecado es que haya usuario. Ok, está bien, perfecto. Ok, vos puedes utilizar cualquier medio que te ayude a explicar, digamos, si hay un giro o si hay un movimiento vertical, si hay una elevación del producto, es decir, si lo estás levantando de la base, no hay ningún problema. Vos puedes poner todos los indicadores necesarios. Pero aquí lo que nos hace falta es de ver cuál es la parte de la mano que está efectuando la acción. Por ejemplo, en el paso siguiente, que se está abriendo el difusor del aspersor. Eso normalmente se hace con las uñas, porque es muy pequeñito el punto de contacto para hacerlo con los dedos, no da tanto chance. Entonces ahí tendría que verse el pulgar, por ejemplo, que normalmente es el dedo que se utiliza para abrir eso, empujando la pestañita. Me refiero a este punto de acá, del modo de empleo. Ahora, noten que aquí sí tenemos el dibujo de la mano agarrando el aspersor y parece un muy buen dibujo, pero está muy chiquitillo. ¿Ok? Y es en general el pecado que hay en esta serie de dibujos. Prácticamente no está presente el usuario. Ahora, noten que aquí, por algún motivo, hicieron el dibujo aquí arriba y algo que parece de insinuar un bebé por aquí abajo. Mientras tanto, lo que dice la información es no se registra dificultad alguna en este paso, el usuario no lo omite y mantiene su mano no dominante. Entonces, este dibujo está por completo fuera de contexto. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer los dibujos? Número 1, asegurándonos de que se muestre el proceso de uso. Número 2, dibujen solo lo necesario para explicar el texto, ¿verdad?, que ustedes están sintetizando. Número 3, si pueden utilizar recursos gráficos para indicar movimientos, no hay ningún problema. El asunto es que se vean las manos. Número 4, cuando hagan el registro de la información, asegúrense de tomarle las fotografías para registrar el proceso al usuario tal cual él lo está usando. No lo obliguen a moverse, más bien dígale quédese quieto para poder congelar el momento, tomar la fotografía. Y número 5, yo no veo ningún problema en que utilicen las fotografías y las calquen. Eso es perfectamente válido. Puesto que este no es el curso de representación, es el curso de análisis de producto, número 1. Y número 2, yo como docente considero que calcar es una de las maneras más eficientes para aprender a dibujar. Si notan, el segundo storyboard tiene exactamente los mismos pecados, es decir, casi no hay usuario. Entonces aquí ni hay anotación porque básicamente tiene lo mismo. Tenemos una ausencia del usuario y no se puede hacer un análisis de uso si no hay usuario de por medio. La calidad de los dibujos, noten que no es súper detallada, pero es suficiente. Entonces no es necesario por completo, digamos, hacer etiquetas con letras y manos con uñas y todos los detalles, sino lo suficiente para explicar la posición de los dedos y cómo se relaciona cada parte del cuerpo con el objeto. Profe, perdón, otra vez, una pregunta. Es que no me quedó claro sobre los dibujos a mano. O sea, ¿se pueden dibujar a mano, bueno, digitalmente, tipo como un software, o tiene que ser como a lápiz, en una hoja? No se pueden hacer en Illustrator. ¿Ok? No se pueden hacer en un programa de edición vectorial. Se tienen que hacer necesariamente a mano. Si vos tenés una tablet, un stylus y un programa para dibujar, puedes hacerlos con un medio digital de ese tipo. Ok, sí, sería como en Procreate. Sí, exactamente. La prohibición está más bien en términos de no utilizar dibujos vectoriales que ya
puedan descargar de internet por un motivo, porque la variedad de dibujos que existen, número uno, es muy poca y es poco probable que se ajusten a nuestras necesidades. Y ya me topé en el pasado, por ejemplo, con instrucciones como el usuario levanta el objeto y entonces lo que tengo es una mano plana con todos los dedos abiertos y el objeto detrás. Eso no es un registro del proceso de uso. Es decir, para que haya registro, entonces la mano tiene que estar flexionada, los dedos en sus diversas posiciones, las separaciones entre dedos expresadas, porque hasta esto resulta antinatural. Ok, sí. No, pero Creators con Pixel, entonces todo bien. Sí, no, como te digo, si no es el problema no es la compu o la tablet o el medio digital por sí mismo. El asunto es de tener que hacerlo a mano utilizando un instrumento que se puede digitalizar. No hay problema tampoco con dibujarlos a mano, tomarle fotografía y publicarlos por acá. Ok, está bien. Gracias. Con gusto. Chicos, vean, perdón, voy a la síntesis. Noten lo siguiente, la nota que tiene la síntesis es esta. La síntesis no da información que permita conocer la experiencia del usuario, tampoco concluye acerca de la manera en que cada uno emplea el producto, por tanto no contesta el objeto de estudio. Ellos prometieron al inicio del storyboard que iban a buscar este tipo de información. Conocer la experiencia desde la perspectiva del usuario y la manera en que cada uno emplea el producto facilitando o dificultando el proceso con el atomizador. Por tanto, cuando llegamos a la síntesis, esto tiene que contestarse. La síntesis tiene que explicar cuál fue la experiencia que vivió el usuario y después de explicar eso, explicar la manera en que cada usuario, porque ellos prometieron eso, cada uno emplea el producto facilitando o dificultando con el proceso con el atomizador. Cuando llegamos, o sea, desde aquí suena a que esta respuesta es un poco larga porque tenemos una respuesta por usuario, diferenciada por usuario. Cuando yo llego a la síntesis y me topo con que es este parrafito, yo ya sé de buenas a primeras que está mal. ¿Ok? Porque debíamos tener una diferenciación por usuario. Y esto resulta que está resuelto en 2 o 3 párrafos. Entonces, esta respuesta debió ser un poco más grande y compleja por el tipo de objeto de estudio que estaban prometiendo, lo cual no quiere decir que nuestros trabajos tengan que ser así, es que ellos decidieron que fuera de esa manera. Entonces, noten que en este mismo trabajo se cometió el error en las dos técnicas. No contestar en la síntesis lo que está siendo prometido en el objeto de estudio. Procuren ustedes, cuando hagan su trabajo, que su, ¿cómo se llama? Que su síntesis conteste de la información que ustedes están proponiendo como objeto de estudio de la técnica. ¿Dudas hasta el momento, chicos? Profe, sí, tengo otra, perdón por hacer tantas Dime. preguntas. Bueno, en el ejemplo se ve que utilizaron 2 usuarios en el storyboard. ¿Son diferentes al que utilizaron al mapa de empatía? ¿Se llama así? Sí, sí hay, vamos a ver, sí y no. Quienes utilicemos como personas, ¿verdad? Para hacer las observaciones deben pertenecer a los usuarios, al grupo de usuarios determinado. ¿Ok? Eso es lo regular. No tiene sentido que determinemos un grupo de usuarios para después pedirle a alguien que haga el proceso de uso cuando no pertenece al grupo, cuando no tiene relación con el producto. Ok. Digamos algo así. Supongamos que estamos analizando un pelador de papas, ¿verdad? Y entonces determinamos que uno de los usuarios principales son amas de casa, que son cocineros y que son, ¿cómo se llama? Personas que tienen por hobby la cocina. Que existen personas que no tienen tiempo para cocinar, pero que sí les gusta la cocina como hobby y lo hacen fines de semana. Y entonces resulta que no encontrás a ninguno de ellos y le pedís al compa que ni cocina ni le gusta cocinar, utilizar el pelador. ¿Qué información útil puedes obtener de él? Sí, no tiene relación. Exacto, porque no tiene relación con el producto, porque ni lo necesita. Entonces ni siquiera tiene la motivación por usarlo. Por este motivo, nosotros cuando hacemos las observaciones, normalmente vamos a buscar personas que encajan en estos perfiles. En nuestro caso, debido a lo que ya les he comentado varias veces, el tema de la crisis sanitaria, el distanciamiento social y demás, no importa si la persona no encaja en los perfiles que nosotros determinamos, porque se comprende que hay una dificultad de por medio. Entonces, si no encuentran, busquen a alguien que sea lo más cercano al producto y listo. Ok, súper, gracias. Con gusto.
Chicos, ¿alguna otra pregunta con respecto a este tema? ¿No? Ok. De mi parte no, profe. Perfecto, porque todavía nos queda un ratito y quiero contarles o mostrarles cómo hacer el análisis narrativo. ¿Ok? Mostrarles como las recomendaciones generales de cómo se construye el análisis que yo les estoy solicitando dentro de esta tarea. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a parar la grabación aquí porque tengo interés de que quede como un video aparte, un video cortito, para que no tengan que tragarse después todo este montón de tiempo, ¿verdad? Si lo que desean es ver solamente cómo se hace el análisis.